Y quiero, en esa oportunidad pasada, estuve compartiendo brevemente con ustedes la historia de BBN, cómo comenzó, cómo vino hasta este lugar, hasta este tiempo. Pero hoy quiero hablarles una parte, una faceta, o una parte de BBN. BBN tiene distintos ministerios. Aparte de transmitir la palabra de Dios en 8 idiomas, también tenemos otras partes. En una de ellas es el Instituto Bíblico, otra parte es el BBN Chat, así lo llamamos, donde personas de distintas partes del mundo se contactan a través de las redes y del chat para hacer preguntas, para llegar al mensaje, del mensaje del Evangelio o inquietudes que tengan, etc. Otro día les hablaré de BBN Chat, pero hoy quiero hablarles principalmente del Instituto Bíblico. ¿Qué significa Instituto Bíblico? Obviamente un lugar donde vamos a estudiar. Nosotros tenemos en nuestra mente incorporada un lugar, un edificio, un punto donde vamos a asistir. Nosotros nos vimos preocupados porque un porcentaje mínimo de los hermanos, de los creyentes, han tenido la oportunidad de asistir a algún instituto bíblico o han podido disponer de su tiempo para estar preparándose en la palabra. Y cuando vemos el porcentaje, era un porcentaje menor, muy poquito. Entonces la pregunta que surgió en BBN es, ¿qué hacemos para que los hermanos tengan ahora mejor preparación o tengan por lo menos la preparación adecuada y puedan también a su vez seguir siendo de bendición a otros? Así, con esa idea surge el Instituto Bíblico. Entonces, obviamente muchos no pueden trasladarse a un lugar, no pueden pagar una cuota de vida, no pueden dejar su trabajo o sus actividades o porque ya tienen familia o tienen responsabilidad grande, o sea, no se puede muchas veces en esto. Entonces BBN tiene este instituto con esta idea, así que les voy a mostrar algunas cosas y les voy comentando mientras vamos viendo. Ahora, el Instituto Bíblico tiene, utilizando las redes, ¿no? El Internet, estamos haciendo esta labor. El Instituto Bíblico nace por allá por el año 2005, más o menos 2007, entre ese lapso de tiempo. Seguimos, por favor. Quiero ser breve con todo esto. Esta es la página donde ustedes pueden ingresar en la red para poder inscribirse allí. ¿Pasamos? Entonces, la pregunta que uno puede decir es, ¿qué logro con el Instituto Bíblico de BBN? Bueno, aquí tienes algunas cosas que puedan servirte para ti. Conocer más la palabra de Dios, un sitio privado para mi estudio bíblico, escuchar las lecciones todas las veces que yo lo desee, acceso a ayuda personalizada, por cada curso recibe una carta de reconocimiento por cada ciclo de nivel completo y por completar 100 cursos, un certificado. Esto es lo que usted va a poder recibir del Instituto Bíblico cuando se embarca, digamos, en este concepto de estudiar la palabra del Señor. Esto es lo que se está haciendo hasta el día de hoy todavía. Avanzamos un poquito más. Ahora bien, surge tal vez otra pregunta. ¿Cómo funciona este Instituto Bíblico? Entonces, es acceder al sitio de estudio por internet, es inscribirse, abrir una cuenta nuestra, allí tener esa cuenta, o sea, ese lugar en internet está disponible 24 horas al día. Usted puede hacer su estudio de la materia, del tema que usted está siguiendo, cualquier momento en el que usted tiene tiempo. No pasa eso con los institutos que comúnmente tenemos, ¿no es cierto? Entonces puede repetir la misma materia, el mismo tema, las veces que usted quiera, hasta que pueda asimilar todo el contenido. Después, los cursos están en formato de audio. Si se va a inscribir, puede rendir exámenes y conservar un récord de sus estudios. Ahora, lo interesante es esto, hermanos, acá. Este instituto está a disposición
para cualquiera que quiera estudiar. Son los beneficios. Avanzamos un poquito más, vamos a ir complementando la idea de esta. El instituto ofrece 124 cursos, es decir, materias, si queremos llamarlo así. Y está organizado de una manera, tenemos una sugerencia. Esta es una lista de los temas que tenemos, ¿no? Los estudios introductorios, estudios bíblicos doctrinales, de vida y hogar cristiano, estudio de libros de la Biblia. Bueno, ahí tienes algunas a elección: servicio cristiano, bíblico para jóvenes y también para mujeres. Tienes 3 niveles: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Pero esto es lo interesante del instituto. Usted quiere comenzar por la mitad, puede comenzar por allí. Quiere un tema en particular porque ya estudió otras cosas y ya sabe, pero quiere saber otras, puede empezar por allí. Pero si está empezando digamos de cero, no sé nada todavía y quiero arrancar, esta es la sugerencia, sigue esta ciclo. ¿Cuáles son la temática, los temas? Vamos a mirar un poquito brevemente las materias, tal vez un poquito más ampliadas. Aquí. Estos son los cursos. Avanzamos. Estudios introductorios, ahí tenemos 5 temas y cada tema, ahí como por ejemplo la salvación, tiene 6 horas de estudio bíblico. De la primera, el profesor va a ser Samuel Pérez Millos. Ahí tienen ustedes. Después, doctrinas básicas de la fe cristiana, ahí tienes otros tantos de estudio, otras horas de estudio. Entonces, uno puede ir paso a paso, avanzando en el instituto bíblico. Seguimos, vamos a mirarlo rápidamente. Esta es una presentación de quién es el profesor, cuánto tiempo dura, y allí tienes las materias de vida y hogar cristiano. Cada tema tiene un desglose de entre 5 y 6 horas de estudio, cada una de las Biblias. Así que tienes muchísimo para aprender, ¿no? Seguimos, un poquito más. Aquí tenemos otro grupo de las materias. Estos son estudios de libros de la Biblia. Tenemos un panorama bíblico para conocer toda la Biblia en sí, con el hermano Samuel, Apocalipsis, el Evangelio de Mateo, distintos libros para poder ir entendiendo. Uno puede ir siguiendo paso a paso todos estos estudios también. ¿Seguimos, por favor? Obviamente no puede faltar, ¿no?, los personajes bíblicos. Quiero conocer a alguien en particular, la vida de uno de los personajes de la Biblia. Aquí tienes algunos que son preponderantes, sus vidas que han marcado bastantes vidas también. Bueno, ahí tenemos varios, ¿no?, para estudiar con distintos profesores. Seguimos un poquito más. También hay una sección de estudios bíblicos a elección. ¿Cuáles son los temas? La batalla espiritual, por ejemplo, el lenguaje de la música, la obra del Espíritu, cómo estudiar la Biblia para enseñarla. Este es un estudio de 5 lecciones de 5 horas más o menos, con Evis Carballosa. Nos habla de cómo preparar los mensajes, cómo estudiarlas, cuál es el contexto, cuáles son los idiomas, etcétera, etcétera. Es una cosa bien espectacular. Bueno, ahí tenemos varios temas, con lemas Strauss ahí en el último puede descifrar las profecías bíblicas. Obviamente no estamos apurados, como siempre decimos. A veces cuando uno cursa en el instituto bíblico, cursa la hora, cursa el día y ya está. Y no hay repetición de lo mismo. Cualquier inquietud tienes para repetir. Bueno, aquí no. Tú puedes repetir varias veces el mismo tema hasta entenderlo, sacar tus propios apuntes, escribirlo, y es un desafío para todos, ¿no? Vamos, seguimos. No faltan tampoco los cursos, obviamente, para los jóvenes. Tenemos aquí algunas materias para jóvenes, para el servicio cristiano, distintas temáticas. Entonces es interesante. Vamos avanzando un poquito más, seguimos. Tenemos también otros cursos que son para las hermanas, para las mujeres.
Ahí tenemos varias temáticas también. Son varias horas de estudio cada materia, digamos así. Entonces, hay muchísimo para aprender. El Instituto Bíblico está a disposición de cada uno de los hermanos. Esto está pasando, digamos, está a disposición de todos. Avanzamos un poco más, seguimos. Vamos dando a conocer esto. ¿Qué necesitamos para comenzar? Bueno, esta es la pregunta que todos hacen. ¿Una computadora, un celular o una tablet, digamos, para poder acceder? Ahora, yo sé que muchos hermanos, la tecnología es un desafío para todos, pero podemos pedir ayuda. Ahora les voy a indicar cómo podemos hacer en algunas cosas, en algunas partes, ¿sí? Esta es la forma: un correo electrónico, conocer el sitio de estudio donde va a estar, leyendo las ayudas a sus preguntas. Hay una sección en la página Ayuda a sus preguntas, y inscribirse, a abrir digamos así, una cuenta tuya con un password, ¿cómo lo decimos ahí? Un link. Una clave, con una clave personal. Y allí nadie más ingresa sino solo tú. Ese es el tema, ¿no? O sea, tú puedes ver qué materias ya has tomado, cuáles están en curso, cuáles están todavía para espera. Bueno, tú tienes un registro personal de cada estudio. Bueno, seguimos un poquito más. Ahí tenemos mucho para poder ver después. Aquí tenemos algunos de los maestros, ¿no es cierto? Ya algunos de estos los conocemos porque son de nuestro país, de acá. Tenemos a Raúl Ferrero, Marcelo de la Llave también, Samuel, Gustavo, hermano doctor Rubén Martín. Varios de estos son conocidos. Hay muchos otros más que no son conocidos, Lehmann Strauss y otros también, por ejemplo, ¿no? Que ya no están con el Señor, pero nos han dejado un legado impresionante de enseñanza bíblica. Nosotros no queremos que esta enseñanza quede solamente en un libro y donde tendrías que acceder en una biblioteca. Entonces, toda esta enseñanza también se ha puesto en el Instituto Bíblico para poder, digamos, dar a conocer la palabra del Señor. Seguimos un poquito más. Aquí tenemos algo más, y esta es la pregunta: ¿cómo va el instituto hasta hoy? Desde que comenzó hasta hoy. Es interesante esto, hermanos, para que ustedes lo conozcan. Vamos a avanzar. ¿Cuántos estudiantes se han inscrito desde el inicio? Esta es la cantidad: 228.539 estudiantes hasta el día de hoy, desde que comenzó. Esto es solamente en español, ¿no? Aclaro esto, en español. Hay otros en inglés, otros en chino, otros en otros idiomas, que también está el Instituto Bíblico en sus idiomas. Esto es en español. Seguimos. Este año, ¿no? A ver, en este año, ¿cómo va el instituto en este año 2024? ¿Qué ha pasado allí? Cursos iniciados en el 2024, 16.304. Es decir, 16.304 hermanos han iniciado sus estudios en el Instituto Bíblico. Se han inscrito y allí están cursando, ¿no? Algo más, un dato más para que podamos conocer. ¿Cómo va el instituto hasta hoy? Este es desde el que comenzó. Pero en estos estudiantes nuevos en 2024, es decir, han comenzado en el 2024. 5.894 hermanos han comenzado a estudiar en el Instituto Bíblico. Y antes de seguir, hermanos, ¿qué les parece a ustedes? Es la herramienta que Dios nos ha dado y está a disposición de todos, sin distinción, ni de capacidad de conocimiento, ni de tiempo de creyente. Ahora voy a darles algunas sugerencias interesantes sobre esto, lo que podríamos hacer nosotros con esto también, porque esta es otra herramienta que no solamente la ponemos a disposición de los hermanos en el Internet, sino que los mismos hermanos pueden también utilizar esta herramienta para poder ponerlo a disposición de otros. Observemos esto, 5.894 nuevos estudiantes. Ahora, algunos estudian en grupo. Miren esto, hermanos. Local Prado en Medellín, Colombia.
Un grupo de hermanos han decidido en la iglesia reunirse y comenzar a estudiar y prepararse. Fíjense, sigamos un poquito más. Este es el anuncio que pusieron ellos en la puerta de la iglesia. Nos estamos capacitando en el Instituto Bíblico de Beber. El curso que estaban tomando en ese momento es Cómo enseñar la Biblia con Evis Carballosa, domingo 8:30 a 9:30 local bíblico. Entonces, las personas que querían venían o podían o disponían de ese tiempo, se podían reunir. Sigamos, avanzamos un poco más. ¿Cómo podríamos utilizar el grupo de Oruro en Bolivia? Acá tenemos otro, en una casa. Esta no era en la iglesia, esta es en una casa. Se reúnen un grupo de hermanos y allí comienzan a estudiar, sacar sus apuntes, comparten, charlan. Hay una dinámica distinta de poder comprender. Y van avanzando juntos, materia tras materia. Hasta que llega un momento en que concluyen una parte, reciben su carta de agradecimiento y demás, y van. Seguimos. Algo más. No quiero perder mucho más tiempo, pero vamos a seguir en esto. Este es algo que aparece en Guatemala. Así que estas son las posibilidades. ¿En qué parte del mundo no tienen acceso a Internet hoy? Salvo que pueda ser la selva. Aún en la selva, ahora con Elon Musk y ese círculo de... En cualquier parte del mundo pueden tener acceso. Entonces, esta es otra que otro grupo de hermanos están estudiando en Guatemala. Seguimos un poquito más adelante. Algunos hermanos que ya han concluido, han terminado. Acá tenemos, esta es la carta que el hermano nos mandó de hace muchos años y el certificado que él recibió después de concluir las 100 materias. Y este es su testimonio, ¿no? Él dice: al comienzo pensé que la meta era muy larga y que me iba a ser muy difícil poder alcanzar. Yo solo no podría lograrla, pero fue mi precioso Dios. Y termina con un agradecimiento. Vamos a seguir algunos más, hay algunos otros. Aquí tenemos a el hermano Juan Martín García, otro hermano. Aquí tenemos a otro hermano, Enrique Carrillo, de México. A propósito, hermanos, no tenemos todavía radios en México. Ojalá podamos tener algunos. Pero el Internet nos ha permitido ya ingresar con la aplicación, la radio y el Instituto Bíblico y BBNChat. Este hermano está estudiando en México. Aquí tenemos a otro en Cochabamba, Bolivia. Hemos tomado algunos para mostrarles cómo terminaron ya sus estudios. Seguimos. Aquí tenemos otro de Chile, otro hermano en Chile. ¿Sí? Y aquí tenemos un hermano de nuestra Argentina, de Catamarca. Bien, hermanos, ¿qué posibilidades? Ahora, como han visto, no son jóvenes estos hermanos. ¿Por qué les digo que no son? Hay muchos otros que son, pero porque estos hermanos disponen de su tiempo, un lapso, y organizan para poder estudiar. Lo hacen en grupo, lo hacen personal y van avanzando. No están presionados por el tiempo. Esta es la otra ventaja. Nadie te va a decir: epa, estás terminando el libro. No, avanzas. Y disciplinan su tiempo, agendan y van avanzando paso a paso. Hermanos, díganme ustedes, ¿qué les parece esta herramienta que el Señor ha puesto para nosotros? ¿Les gusta? Sí, excelente. ¿Ustedes se animan a estudiar? ¿Te animas a invitar a otros amigos para saber un tema? A algunos. Esto es lo que, digamos así, pone una dinámica en nuestro corazón. Porque usted puede invitar a amigos, parientes, vecinos o otros creyentes que están alejados, escuchar un tema. Escuchemos este tema y comienza la dinámica. Acá en la iglesia pueden hacerlo. Sí, hermano. ¿Es el mismo estudio que uno escucha en la hora de estudio bíblico cuando estamos escuchando la radio? Algunos sí, otros no. ¿Son en forma audible o Sí, también hay audible. trabajos prácticos? Audible, todo es audio. La idea es que cada uno tome notas y apunte. Si es el grupo, compártanlo, ¿no? Puedan hacer una interacción, ¿no?
Esto es interesante, nosotros lo hemos estado haciendo y ha sido un desafío muy lindo para los hermanos. ¿Bien? Algo más, seguimos. Ya finalizando, hermanos, este es el ánimo y el aliento que les he traído de lo que es el Instituto Bíblico de BBN. Así que tenemos la posibilidad, todos, sin excepción, podemos tener esta herramienta a mano para nosotros y también para ponerla a manos de otros, ¿no? Así que cualquiera de los hermanos está con la posibilidad de seguir estudios bíblicos. Ahora, yo siempre digo, hay hermanos con los que ya han pasado muchísimos años en las cosas del Señor, tienen muchos estudios, han crecido y han conocido, pero puedes revisar, a ver qué tema le gustaría tomar puntualmente. Entonces, puede acceder de esa manera. O sea, no es algo que esté encuadrado en decir, usted cursa, empieza de aquí, tiene que terminar para eso, no es así. Esto está abierto para todos. Esta es la herramienta, hermanos, que el Señor nos ha dado con el Instituto Bíblico, y recalco esto, para poder seguir ayudando a los hermanos a prepararse más. Muchos hermanos no se animan a crecer porque le falta herramienta, porque le falta tiempo, porque tiene responsabilidades, porque la familia o el trabajo u otras cosas. Pero creo que podemos organizar el tiempo y poner un momento en el que acceder al internet, tener mi plan de estudio propio, organizarlo y seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, hermanos, les he traído una partecita de BBN de lo que está haciendo, aparte de la radio, aparte de BBN Chat. Si el Señor nos permite y Marcelo nos permite, otro día o tal vez al año, vendré y les mostraré lo que se está haciendo en BBN Chat, ¿no? BBN Chat es como compartimos a través de conversar con la gente, con las personas. En el Instituto Bíblico, en esa cantidad de estudiantes, hay más de 27 países. Entonces es lindo, hermanos, ver cómo Dios ha abierto otras puertas, ¿no? Nos desafía. Y la obra misionera, como es esta la ocasión, hermanos, siempre Dios tiene algo más. Siempre Dios tiene algo más. Y eso es lo que a nosotros nos debe hacer vibrar el corazón. A veces nosotros podemos estar mirando de una manera las cosas, es verdad, pero Dios siempre tiene algo más. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor sobre ese asunto. Podemos cerrarlo. ¿Tu nombre era, hermano? Facundo. Bueno, perfecto. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Lucas, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5, por favor, hermanos. En el capítulo 5, comenzando en el versículo 1 al 11, vamos a dar lectura. Si me ayudan ustedes, yo puedo leer el primer versículo y ustedes siguen el siguiente, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Perfecto, vamos. Comienzo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos al Señor. Padre, tu palabra tiene tanto para nosotros y necesitamos escucharte a ti. Permítenos disfrutar de este momento de la lectura y de la meditación de tu palabra. Tu espíritu se siente en libertad plena de hablar a nuestro corazón conforme a la necesidad que tenemos cada uno. Señor, pedimos en oración a ti tu obrar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta es una de los sucesos, de las circunstancias más complejas para el apóstol Pedro y los discípulos. El Señor está comenzando el ministerio y allí están los discípulos al lado de él. Y tienen que conocer al Maestro, tienen que conocer al Señor. Cuando miramos un poco en la iglesia local, no solamente lo puedo mencionar por esta, lo digo en mi iglesia y todos los otros donde nos congregamos, por lo menos podemos clasificar 4 clases de creyentes, según como lo vamos viendo en perspectiva. La primera, el primer grupo de creyentes pueden ser aquellos hermanos que se sienten contentos y felices la mayor parte del tiempo y creen que eso ya es suficiente y está bien en su vida. Y el mensaje de hoy puede ser que te diga que hay más. Hay más. Hay otro segundo grupo, los del grupo de los que son los que están insensibilizados, ¿no? ¿Quiénes son estos hermanos? Son los que realmente nunca pasa nada en su vida. Todo es una rutina, una monotonía. Vienen, asisten. No están en cosas malas, ¿no? Vienen, asisten, escuchan, van y está todo bien. Y eso es todo. Pero su corazón no está latiendo en el mismo ritmo, digamos así, del corazón de Dios. Y han entrado en esa monotonía, en ese ritmo de vida casi insensible a su entorno y a su vida. Quizás el mensaje de hoy, hermanos, va a ser que hay vida. La monotonía nos lleva a aletargarnos, pero hay vida, hermanos, hay dinámica en lo que Dios está haciendo en el mundo. Un tercer grupo de personas podría ser, hermanos, aquellos que se esfuerzan, se alientan por hacer lo que la Biblia dice, pero se sienten frustrados porque fallan, caen y se sienten desanimados. Y muchos de ellos ya no quieren venir a la iglesia porque han fallado tantas veces y tantas veces han tenido que volver a Dios y dicen: yo ya no quiero ir. Si te identifica esto, quiero decirte que siempre hay esperanza. Siempre. Y un último grupo, un cuarto grupo, podríamos clasificar a los hermanos que están en posiciones de liderazgo, de ancianos, diáconos. Son hermanos que están comprometidos con llevar la obra adelante, que obviamente soportan la tensión, la presión
va afectando sus vidas todas estas cosas. Hay cansancio y muchas luchas. He estado como anciano muchos años en la iglesia, en varias iglesias, y me ha sido muy cansador la labor. A veces uno no entiende la soledad de los ancianos, porque todos exigimos y vemos a los ancianos, pero no estamos al lado para ver su soledad, su lucha, su presión, sus cosas personales. Y los hermanos están comprometidos y dan de sí mismos. Y a veces no encuentran personas que puedan escucharlos, abrir su corazón en libertad y decir, me pasa esto, ora por mí. Es difícil de encontrar. Y el mensaje para estos hermanos que están comprometidos, hay amor en el Señor, hermanos, y podemos seguir avanzando. Pero requiere de 3 cosas importantes para que todas estas cosas puedan conjugarse, para que 4 grupos de hermanos puedan conjugarse en una sola, digamos, como una punta de lanza, en un solo grupo de esfuerzo. Y quiero mencionar las 3 palabras que voy a después desglosarlas. La primera es cambio. La segunda es crecimiento. Y la tercera es formación. Leímos esta porción de la Escritura y aquí tenemos a Pedro y a sus amigos, hombres expertos en la pesca. La pregunta que me hice cuando estaba mirando esta porción de la Escritura es: ¿cuánto tiempo será que Pedro ha estado pescando con todos sus amigos en ese lugar? Esta es la pregunta que me hice. Y como obviamente en aquel tiempo el oficio pasaba de padres a hijos, pienso que Pedro y compañía ha estado por muchos años, desde pequeño, caminando junto a sus padres y a sus familiares pescando. Por tanto, estos hombres eran conocedores del lugar, conocedores de distintas especies y demás en este lugar, en este lago de Genesaret. Bueno, hermanos, cuando Dios se enfocó en ellos, cuando el Señor se enfocó en Pedro, es interesante lo que pasa en estos primeros 2 versículos, si prestan atención. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué, hermanos? Para oír, ¿no?, la palabra de Dios. Aquí tenemos al grupo de personas que quiere escuchar la palabra de Dios. Y hay mucha gente dispuesta a eso. Y es el Señor que está solo. Y observen lo que dice el versículo 2. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Él quería tomar una posición para poder compartir la palabra de Dios. Dice el verso 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. A mí siempre me gusta ver cómo el Señor utiliza las cosas en el momento oportuno, ¿no? Puedes recorrer la Biblia mirando las cosas que Él utiliza, pero en esta ocasión una barca es un púlpito improvisado para escuchar al mejor predicador. Eso me emociona a mí, ¿no? Yo hubiera estado, no importa, sentado sobre la roca, no importa, para escuchar al Señor. Ahora, obviamente la gente estaba agolpándose y quería escuchar la palabra de Dios. Ahora, no es el mejor lugar para predicar, pero allí está el Señor dispuesto a hablar la palabra del Señor, sin importar el lugar y sin importar el público. Pero el mensaje va a ser poderoso, tremendo. Y aquí viene, a partir del versículo 4, vemos lo que va a ser la primera palabra. ¿Cuál era, hermanos? ¿Cuál era la primera palabra? Cambio, ¿no?
Dice aquí en el versículo 5, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermano, son dos sugerencias o dos mandamientos del Señor. Boga mar adentro y echad tu red para pescar. Estas dos órdenes creo que han tenido que chocar con Pedro, en su corazón, en su mente. Miren, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque ¿cuál es el mejor tiempo para pescar? Algunos de ustedes se dedican a pescar, ustedes están cerca de acá, ese tigre tienen que saber. La noche o la madrugada. De hecho, Pedro lo dijo, toda la noche hemos estado, no hemos encontrado nada. Ahora bien, el tiempo es equivocado. Ese es el concepto en el corazón de Pedro. El mejor tiempo para la pesca era la noche, y especialmente la madrugada. Ahora piensa, hermano, ¿qué piensan estos experimentados pescadores ante este mandato del Señor? Yo creo que Pedro le miró y le dijo, este está mal, no entiende lo que es la pesca. Hemos estado toda la noche y no hubo nada. Pero nos dice que entremos a mar adentro y tiremos las redes. No va a funcionar. Ahora fíjese, si él se planta en su experiencia personal, la pesca no va a ser posible. ¿Es así o no es así? Esta es la cuestión. Este es el tema. Por eso el tiempo es equivocado. Ahora, el lugar es equivocado. Mar adentro, ¿dónde? ¿Qué puede pescar mar adentro? Normalmente pescaban a pocos metros de la orilla. Por eso, hermanos, estos experimentados pescadores estarían diciendo, vamos a hacer el ridículo. ¿Cómo vamos a entrar a pescar a mar adentro y a estas horas del día? Con tanta gente haciendo ruido. ¿Saben, hermanos? Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos encuentro con Dios. Como Pedro, a veces nos plantamos en nuestra experiencia y comenzamos a pensar, quizás Dios no va a hacer algunas cosas. Me dice que haga esto, pero me parece que esto no condice con esto. ¿Saben, hermanos? La experiencia personal no siempre conduce o condice con lo que Dios quiere hacer. Esta es una lección que tenemos que saber y aprender cuando tratamos con Dios en la obra de Dios. Nosotros pasamos muchos años en la iglesia, hemos visto tantas cosas, hemos sufrido tantas cosas, nos hemos alegrado de tantas cosas y bendiciones, pero siempre Dios es dinámico, ¿verdad? Dios tiene algo más para nosotros. Entonces puede ser que la orden de Dios te diga, boga mar adentro. Pero Señor, no, esto no va a andar. No lo hemos hecho nunca así. No se hace así. Y Dios puede decir que tu experiencia personal no siempre va a condecir con lo que yo voy a hacer. Pero necesitas hacer un pequeño cambio. Saben, hermanos, este es el desafío para todos nosotros, los creyentes. Lo segundo que podrían ver aquí, hermano, en esta porción de la Escritura, es en el pensamiento de Pedro, y es digamos así, un concepto que saco. De pronto Pedro quizá le dice, perdóneme, pero ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál sería la respuesta del Señor? ¿Cuál era el oficio del Señor? Carpintero. Carpintero. Y entonces, ¿qué le diría Pedro? ¿Qué puede enseñarle un carpintero a un pescador? Nada. Nada.
iremos en el buen sentido, zapatero a tus zapatos. Eso es lo que podríamos decir. Y estaríamos en lo correcto, es así. Pero ese es desde el punto de vista nuestro, del plano de vista humano. Pero desde el plano de vista de Dios, las cosas pueden ser distintas, diferentes. Mis hermanos, en el versículo 5, la respuesta de Pedro suena con un tono de reclamo. Miren lo que dice. Respondiendo Simón le dijo, Maestro. Esta palabra maestro para nosotros en nuestro idioma español es como el profesor, el que está enseñando, pero la palabra original marca jefe. Esa es la idea, la palabra jefe. Es como si dijera, perdón, jefe. ¿Entienden? Esta es la idea. Y dice el término así, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. O sea, no hemos estado quietos esperando que ocurran las cosas. Hemos estado trabajando, luchando, hemos puesto todo de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia para lograr esta pesca. Lo hemos hecho con todo entusiasmo, toda la noche, sin ningún resultado. Hemos estado el tiempo necesario, el tiempo indicado, hemos hecho el esfuerzo necesario, le hemos puesto las redes, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance hacer. Esta es la idea de esto. Toda la noche hemos trabajado. Ahora, la segunda expresión que aquí sugiere el versículo 5 es: nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, es como si dijera, bueno, si tú lo dices, vamos a ver qué pasa. Esa susceptibilidad. ¿Cómo dice Romanos 10:17, hermanos? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿A quién estaban escuchando ellos? Ahora ven que ese es el pasito para el cambio. Escucha lo que está diciendo Dios. Escucha lo que está diciendo Dios. Y aquí comienza el cambio. Ahora, miren, hermanos, algunos mandamientos que lees en la palabra son difíciles. A veces de aceptarlo y a veces de cumplir para nosotros mismos. Ahora, también, hermanos, es un desafío, porque muchas veces choca la palabra de Dios contra nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Pero Dios siempre va a tener la razón. Por eso, hermanos, aquí tenemos a dos pescadores experimentados escuchando a alguien que es carpintero diciendo, ve mar adentro y encontrarás algo distinto. Es decir, ve contra tu experiencia, ve contra tu conocimiento, ve contra la sociedad que te está mirando y haz lo que te pido. Ahora bien, hermanos, ese cambio, ese giro. Y aquí viene la segunda palabra. ¿Se acuerdan cuál era? Crecimiento, ¿no? Crecimiento. Pedro y los otros pescadores sabían cómo pescar, sabían cómo hacer su labor, exactamente conocían todo lo que debía hacerse. Pero el Señor les está diciendo, voy a agregar algo a su experiencia. Escuchen lo que les digo. Y comienza en el versículo 6 y 7 ese crecimiento. Miren lo que dice ahora. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, aquí tienes los resultados. Dos clases de resultados. Los externos, en primer lugar. ¿Cuáles son? Muchos peces.
Mi pregunta siempre es, ¿de dónde vinieron tantos peces para la red de Pedro si no estaban toda la noche, pescaron nada? Comprenda, hermano, que Dios es el que tiene la autoridad, el poder y la soberanía, no solamente sobre el género humano, sino también sobre la creación entera. Y aquí está obrando Dios, dándole cantidad de peces. Ahora, ¿no creen que es un poquito exagerado que la red, 2 barcas llenas y todavía estaban ahí a punto de hundirse? ¿Cuánto necesitaban ellos pescar? ¿Cuánto pescaban diariamente? Entonces tuvieron que llamar a los demás para que ellos puedan ver que las cosas habían ocurrido de una manera distinta a la que ellos habían estado acostumbrados. Bien, por eso, mis hermanos, Dios siempre va a poner un poquito más arriba las cosas de nuestra expectativa personal. Tú esperas algo, Dios va a poner un poquito más arriba. Ahora, si tú esperas algo, ese es el nivel donde tú te manejas. Si esperas algo más, ese es el área, el ámbito donde Dios se maneja. Entonces, este es el paso del crecimiento. Siempre esperamos algo más de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. La obra misionera siempre es así. Siempre es así. Cuando comenzamos con la radio, era una radio. Empezamos a hablar por otra radio. Y por otra radio. Y díganme, hermanos, ¿quién tiene el dinero para comprar una radio? Nadie, pero Dios sí tiene siempre algo más, algo hace Dios. Esta es la vivencia que yo les traigo desde lo que se hace a través de la radio. Cuando comenzó el Instituto Bíblico en el 2005, era una expectativa, podemos llegar a algunos hermanos. Jamás en nuestra mente teníamos pensado que íbamos a tener más de 280.000 estudiantes. 5.000 empezando este año. La pregunta es, Dios siempre hace algo más de lo que tú esperas. Por eso necesitamos crecer. El cambio tiene que ir en ese sentido. Y el crecimiento está porque las muestras son externas y Dios la está haciendo. No es que Dios está silencioso e inactivo, Dios está haciendo. Les doy un dato, hermanos, para que ustedes se alienten y sigan orando. La iglesia, según las estadísticas, que más creció, díganme un país. Colombia. Pareciera que la dinámica del evangelio está tremenda. No. China. China, sí. Xi Jinping no permite que la iglesia se abra. Hay algunas para decir que hay libertad de culto. Pero en China, hermanos, hay la iglesia como en los primeros tiempos, reuniéndose en casas, orando, compartiendo la palabra, ni siquiera teniendo una Biblia, una hojita. Toma, memoriza la voz. Toma, hace la voz. Es la iglesia que más está creciendo. La pregunta nuestra es, ¿cuál sería la expectativa nuestra por la obra misionera en China? Es difícil entrar en China, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué plan podemos tener? ¿Me entienden, hermano? Pero Dios ya está allí, haciendo lo que tiene que hacer. Es la expectativa. Por eso necesitamos crecer en nuestro entendimiento de lo que Dios está haciendo en este mundo y lo que quiere seguir haciendo. Es como Pedro, no, toda la noche hemos trabajado. Sí, Pedro, lo entiendo, pero vamos a crecer. Míralo de otra manera. Los resultados externos son visibles y los estamos viviendo y experimentando. Hermanos, esto es lo lindo. A veces vemos que la iglesia, como que estamos teniendo una presión tremenda de la sociedad, de las leyes, las ideologías y todo lo demás.
pareciera que no vamos a seguir porque nos van a cerrar. No, hermanos, Dios tiene otra dinámica y está trabajando y operando en ámbitos donde nosotros no vamos a poder llegar, pero estamos allí firmes. Manténganse firmes en la fe. Dios está llevando adelante su obra. Me encanta, hermanos, cuando ustedes dicen, estamos orando por el hermano que está allí trabajando en la obra. Dicen, sigan así, sigan. Porque Dios está haciendo algo que nosotros posiblemente en este mundo no lo podamos ver. Pero lo vamos a ver cuando el Señor nos lleve allí, en su presencia. Los resultados externos son visibles. Ahora, ¿cuáles son los resultados internos? ¿Qué produjo esta experiencia en la vida de Pedro? Allí en el versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí tienes una actitud de humildad de Pedro. Cayó de rodillas. ¿Se acuerdan que hace un momento antes le dijo, jefe, maestro? Pero ahora está de rodillas porque sabe y entiende que está delante de quién? De alguien grandioso. Lo impactó. Jamás en su vida había pescado tantos peces. No tuvo esta experiencia en toda su vida y aquí está. Los resultados son concretos. Y así está. Una actitud de humildad. Y después hay otra expresión de confesión. ¿Ven lo que dice allí? Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Y a veces yo me pregunto, hermanos, si es mi concepción de esto. ¿Cuántas veces fallo pensando que la forma que yo pienso que es lo que Dios quiere? Señor, haz lo que tienes que hacer. Mi expectativa es esta. Esto espero yo, Señor. Pero a ver qué puedes hacer tú. Así no peco. Pero si yo digo, Señor, no puedo, esto está así, está. No es así. Por eso hay crecimiento. Ahora, miren, hermanos, hay humildad, una confesión, pero también hay una expresión de asombro. El versículo 9 dice esto, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Saben, hermanos? Esa palabra temor quedó atónito, estupefacto, nunca pasó en su vida esto. Ahora, cuando termina el relato que hemos leído, al final dice, dejando todo, le siguieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendieron que lo que él estaba diciéndoles era real. Por eso va el cambio, la segunda palabra, crecimiento, y la tercera palabra ahora, ser formado, modelado, si queremos usar el término. Miren los versículos 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Pedro, dejas las redes, ahora vas a las personas. Y empieza ahora la formación de Pedro, ¿no? Tiene que modelar su carácter, tiene que modelar su fe. Este es un hombre sí, quiere, pero tiene que ser formado por Dios. Hay un cambio, un crecimiento, y ahora tiene que ser formado para hacer lo que Dios quiere hacer con Pedro. Entonces, miren, hermanos, Dios tiene planes. Los tiene conmigo, los tiene contigo también. ¿Cuáles son esos planes? Esa es la pregunta. ¿Estás listo a poder decir, Señor, yo quiero un cambio también? Quiero crecer, quiero ser formado, ¿puedo hacer algo más?
Y el decirle aquí, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, es el desafío más grande de la historia. Pedro ya no preguntó, Señor, ¿cómo me voy a sostener? No preguntó, Señor, ¿y mi barca? Que Él se hace cargo. ¿Y las redes? Señor, yo he tenido mucha inversión en todo esto. No. Dejándolo todo así. Obviamente, seguramente los familiares tomaron esto, pero él fue encaminado a ser pescador de hombres y comenzó su formación. Y la vida de Pedro nos enseña cómo fue formado de distintas formas, en distintas experiencias y situaciones. Pero me encanta cuando Pedro vive la primera experiencia de la red con 3.000 convertidos. ¿Eran así? ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios puede hacer con un pescador común y corriente. Pedro fue un hombre que tomó el cambio, creció, fue modelado, moldeado por el Señor y allí está. Y avanzó en la obra del Señor. Y Dios le dio ese privilegio de ser el primero. Algunas cosas para inquietarles en la mente, ¿sí? ¿Dónde fue la primera predicación de Pedro? Pentecostés, Jerusalén. En Pentecostés, pero ¿dónde? ¿El lugar dónde fue? Jerusalén. ¿Sí? ¿Fue dentro del templo o fuera del templo? En la puerta del templo, ¿no? ¿De qué lado estaría la gente? Si te pones en la puerta del templo, Afuera. la gente está afuera. ¿Y qué mensaje tenía Pedro para la gente? Les está diciendo, ya no es aquí, es allí. Cuando entendí esto, hermanos, se me puso la piel de gallina. Este hombre estaba poniéndose delante de lo que por años estuvo él hablando, viviendo y experimentando. Y ahora se pone frente a las personas y les dice, ya no es aquí, ahora es allí, es Cristo. Saben, hermanos, me inquieta el alma, el corazón cuando escucho esto así, cuando veo esto. Y cuando tiene que confrontar a las personas que crucificaron al Señor, no tiene problema en decirle, vosotros matasteis al autor de la vida. Estoy listo, lo que quieran hagamos. Ese grupo de personas le dijeron a ellos, hombres sin letras, pero ellos estaban allí. ¿Qué hizo posible todo eso? El cambio, el crecimiento y ser formado por el Señor. Tremenda experiencia vivida por Pedro. Hermanos, Dios quiere sacarnos de la comodidad de nuestra experiencia y vivir aquello que Dios quiere hacer. Yo siempre doy gracias a Dios. Cada cosa que ocurre es porque Dios está allí. Yo tengo a Marcelo, que es mi tutor en el tema de telefonía. Siempre recurro a él. Cuando tenemos que hacer una maratón en la radio, antes, ahora ya no tanto, pero antes, Marcelo, por favor, que los cables, que los teléfonos no funcionan, que esto. Y casualmente era justo antes de la maratón, ¿no, Marcelo? Que pasaba todo eso. No funcionaban los equipos, no funcionaba el teléfono. Increíble. Vivimos experiencias terribles. En una ocasión, 4 computadoras no funcionaban, 4. Y uno dice, ¿cómo? Hasta ayer estaban funcionando. Obviamente sabemos quién está enfrente y quién quiere oponerse a la obra de Dios. Y saben, hermanos, Dios quiere sacarnos de la comodidad de nuestra experiencia. Tú tienes que estar listo para vivir lo que Dios quiere hacer. Por eso pones
De aquí a aquí sabes, de aquí para arriba Dios tiene que hacer algo y tiene que mostrarte eso. Ese es el cambio y el crecimiento. Dios quiere sacarnos de la comodidad de nuestro conocimiento, mi hermano. Por eso yo siempre me gozo cuando los hermanos dicen, ¿qué prédica escuché por la radio? No lo había escuchado nunca. Y siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Cómo refresca nuestra alma, ¿verdad? Cómo afirma nuestras convicciones, aquellas que surgieron en la fe sencilla y a lo largo de los años hemos tenido que mantener, a pesar de estar bombardeados literalmente con tanta ideología y con tantas cosas. Pero allí está la frescura de la palabra alentando nuestra alma. Dios quiere proyectarnos a su plan, hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Esto es una cosa grandiosa, sobrepasa nuestro entendimiento. Hermanos, quiero concluir. ¿Se acuerdan cuántos grupos de personas clasificamos? 4. Los voy a mencionar. Los primeros. Los que se esfuerzan por hacer lo que la Biblia dice, pero se sienten frustrados. Tal vez eres uno de ellos, hermano. Pero hay esperanza, Dios siempre tiene cosas nuevas. Los insensibilizados, hay vida, hay vida, hay vida. No creas que estás aletargado. Hay vida, hay dinámica. Dios está operando en el mundo. A lo mejor no estamos viéndolo nosotros, pero Dios está operando. Les conté un poquito de lo de China, hermanos. Me gustaría contarles de Corea, de Rusia, de Alemania. Nosotros recibimos a los misioneros de esos lugares para acá. Hoy tenemos que mandar para allá. Pero lo bueno es que tenemos las redes y todo lo demás, que estamos llegando. Japón. Yo tenía la esperanza de poder mostrarles unos testimonios de estos países, pero no pude obtener al momento de poder, no pude obtener los videos. ¿No? Me hubiera gustado, pero si el Señor permite la próxima vez, si así tenemos tiempo, voy a mostrarles algunos testimonios de cómo la palabra de Dios llega y hace eso. Nosotros sabemos una sola cosa, ¿no es cierto? La palabra de Dios uno vuelve, así es, nunca va a ser eso. Entonces, hay tercer grupo de los hermanos que están insensibilizados en monotonía. Hay vida, hay vida. El cuarto grupo de los hermanos que están llevando adelante la obra. Hermanos, hay amor. Se sufre cuando uno está en el liderazgo, cuando tiene que encarar situaciones difíciles, cuando se complican las cosas y tiene que estar alguien ahí. Hay amor. Deja que Dios envuelva tu vida, tu corazón con el amor que Él tiene, que sobrepasa todo entendimiento, y podemos vivir esto que el Señor está haciendo. Y concluyamos, hermanos, recordando esas 3 palabras: cambio, crecimiento y formación. Dios siempre nos va a llevar en ese camino, a pesar de los años que tenemos en el Señor y en el camino del Señor. No lo sabemos todo y todavía Dios tiene mucho para enseñarnos y aprender y crecer. Hermanos, les he mostrado el Instituto Bíblico para decir cuándo podríamos haber tenido tantos estudiantes. Si abrimos un instituto bíblico aquí, caberán 30, 50 personas y después, espera el siguiente año. Sería nuestro criterio, ¿verdad? Pero Dios nos dio las herramientas y aquí está. Por eso, hermanos, Dios siempre está moviéndose, dinámico. Ahora nos toca a nosotros, cambio, crecimiento y formación, ser formados por el Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga y les agradezco muchísimo por esta oportunidad y sigamos apoyando. Gracias por hacer lo que hacen, por orar por nosotros. Yo lo sé, oran por nosotros, por la radio. Gracias, hermanos, por que algunos de ustedes contribuyen, aunque sea una ofrenda pequeña. Les agradecemos muchísimo. Todas estas cosas pasan porque
somos parte de lo que Dios está haciendo. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.